Episodio fuera del tiempo de Sirenas Cuánticas. Hoy no es un episodio canónico, no lleva número, pero va a estar muy chido, porque vamos a hablar de cuestiones paranormales y extranormales y no sé cuántas más definiciones vamos a sacar aquí. Víctor. Hola, banda. Hola. Y Beto. ¿Cómo están? Por primera vez juntos en el podcast. A huevo. Le pones un... y una armadura así como de Fénix. En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Dale, pues, ya vamos a El empezar. otro día, hablando de bus, estaba esperando en una calle, ¿no? Y checando mi celular. Y se me acercó una chica comiéndose un burrito por atrás. Yo no la vi. Y nomás me hace ¡bu! A mí lo que me dio miedo es que se acercó comiéndose un burrito por atrás. Sí, güey. A mí el otro me pasó algo similar porque una compañera del trabajo, yo estaba de espaldas y me dice, te voy a meter el dedo. No sé por qué. No sé por qué. Ah, sí, porque le estaba dando papita. Digo, voy a meter el dedo. Tiene una voz ronca, entonces fue culero Y eso. yo asumo que ella pensó que yo era alguien conocido. Y luego cuando vio que no, nada más me quedó viendo así mientras se comía el burrito y se alejaba. Pero ya comiéndoselo por adelante. Sí, ya. Ah. Comiéndoselo por adelante. No sé cómo... Pues es que hace rato se estaba comiendo el burrito por atrás. Así dijo Beto. Bueno. Dijo, se acercó comiéndose un burrito por atrás. Y eso debe ser muy tenebroso. Sí. Bueno, pues hoy vamos a platicar precisamente ese tipo de historias de terror. O históricas, o lo que se nos antoje. Hoy es abierto. Así Sí. que, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere comentar algo? Dense, Pues dense. estaba escuchando el otro día que a Adam Smith se le apareció una mano invisible. Yo no sé quién es Padre Adam del Smith. capitalismo. La mano invisible del mercado. Eso es muy terrorífico, eso- güey. No. Sí, ¿no? Y que a Carlos Marx se le apareció un fantasma recorriendo Europa. Bueno, una disculpa. Sí. Tanto el fantasma de la guerra. El fantasma de Canterbury. No sé, yo nomás sé que cuando yo era niño, dicen, yo no me acuerdo, pero que siempre decía, es que hay un tatama, yo así les decía a los fantasmas, hay un tatama en el cuarto, tatama, y que mi papá se metía y hacía, ¡bum, bum, bum! Y luego salía, ya lo maté. y yo nunca recapacité en cómo chingados mataron un fantasma. Hasta ya de grande fue de, papá, espere, ¿cómo mató un fantasma? Así de güey estabas y sigues estando. Yo quiero hablarles de vampiros. ¿Cuál es el vampiro más viejo que conocen? Híjola, Yo personalmente no conozco ninguno. ¿No conoces ni literarios ni...? No, sí, pero yo no lo conozco así de... Bueno. Sí. El referente- es que el referente es referente siempre Drácula. es Drácula. Ajá. Ujú. Pues no, cabrón. El referente más antiguo que se puede rastrear es Maya. Maya. ¿Maya? Es Maya. Y es un dios que se llama Camazotz. Ah, Sots. Camazotz, sí. Sí, es mucho más viejo que Drácula. Tiene registros más viejos que los vampiros europeos, ¿no? Y me permito leer a Camazotz. Es un dios maya con forma de murciélago, temido y poderoso, transformado a la mitología popular de la América tradicional en un pavoroso espíritu vampiro llamado Camazotz. Actualmente sigue siendo un dios de algunas tribus, como los indios Tzotzí del estado de Chiapas. También este vato se le conocía como el Gran Decapitador. Era tan chingón este vato que podía arrasar un pueblo entero. No sé si vieron ustedes, hace poco hubo un concurso por el aniversario de Batman. Y hubo un concurso de fanart. Ok. Y ajá. alguien hizo el Batman Camazotz. Creo que ganó tercer lugar. Ah, no lo vi. Sí, No, no está sabía. bien vergas. No lo vi. Wow. Pero sí es cierto, porque nunca nos acordamos, por ejemplo, de Camazotz. Era una deidad parte madre. Estaba cabrón. Sí, estaba cabrón. Y de Camazotz se derivan otros vampiros que son como sus achichincles, lo podríamos decir así,
que son los Ukumsots. Ukumsots, eso no los conocía. Ukumsots son güeyes como vampiros más, espectros vampiro más chiquitos, más, o sea, no tan vergas como Kamatsots. Sí. Pero tienen la particularidad, y para todos aquellos que hayan podido leer Drácula o revisar la mitología vampírica, saben que Drácula se transforma en niebla, o puede transformarse en animales, o puede como controlar ciertos animales, ¿no? Sobre todo animales de la noche. Pues eso todavía se rastrea un poquito más atrás con los Ukumsots, que son como los hijos de Kamatsots. Y estos cabrones también se transforman en niebla y también pueden controlar ciertos animales. Ah, no manches. Entonces, quién sabe si Bram Stoker pudo revisar algunas cosillas de por acá. Pero ¿no será también como características que aparecen en muchas culturas? Sí, seguramente. Es que con las leyendas, con los mitos, es muy difícil saber quién fue el primero, ¿no? Quién fue el primero claro. que los puntos y las comas en la oración. Entonces no se sabe, pero puede ser que venga de otras culturas. Y tengo una pregunta. ¿Cuál es como el requerimiento básico para que algo sea un vampiro, no? Porque creo que hay otros tipos de monstruos semejantes que no entran en la definición, ¿no? Digo, por dar un ejemplo muy burdo, muy absurdo, ¿no? Entre estos monstruos que chupan sangre, el chupacabras, ¿no? Pero no sé, no creo que el chupacabras entre dentro de la definición de vampiro, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿Sí? creo que sí podría parecer como Sí. vampiro. ¿El chupacabras es un vampiro? Yo siempre he pensado en el vampiro como que tiene que tener conciencia. No Y que es necesariamente. humano. No necesariamente. Si lo ¿No? piensas en 31 días de noche, ¿recuerdas el cómic? No, he visto 31 minutos. No te sirve. Y los de Soy Leyenda, los vampiros de Soy Leyenda no tienen... ¿Son vampiros? Sí, no son zombies, son vampiros. Maldita sea. No tienen Creo que conciencia, eso responde la pregunta que hizo Tabo un día en el podcast. ¿Qué pasa si un vampiro muerde a un zombie? ¿El vampiro se vuelve zombie o el zombie se vuelve vampiro? Y creo que la respuesta es Soy Leyenda. Soy Leyenda. Sí. No, propiamente son vampiros, pero no tienen conciencia. Ok. Va. Bueno, sí, es que están los vampiros espectrales también, que no son humanos. Incluso a ti que te gustó la serie de Castlevania, hay vampiros que sí tienen conciencia, que sobre todo estos cabrones controlan a otros seres más antropomórficos como murciélagos como tal. Estos murciélagos no tienen conciencia. Entonces, pensando en eso... No, pero en la serie trabajan como que esos no son vampiros, son asistentes de los vampiros. Son vampiros. ¿Son vampiros? Sí, Son vampiros. Entonces el chupacabras es vampiro. ¿Neta? Es que la estoy pensando a bote pronto y creo que sí es un vampiro. El pedo ahí... Dios mío, El qué pedo ahí es que miedo. tiene una cosa... Las características del vampiro. O sea, él no es humano, pues. Pero... Chupa sangre, ser de la noche. ¿Qué sería lo que diferencia a un vampiro de un hematófago, por ejemplo, no? Échate ese trompo a la uña. El hematófago no necesita la sangre. Ok. Tiene la enfermedad de Sí. él cree necesitar la sangre, pero al final de cuentas pues, te chinga la pancita, no la puedes digerir. El vampiro necesita la sangre, es el alimento del vampiro. ¿Y qué pasa con el vampiro como animal? También necesita la sangre. Ajá. ¿El mosquito? ¿El mosquito? ¿El mosquito necesita la sangre? Sí, pero... no entiendo a dónde van. No entiendo a dónde van con eso. Queremos tronar tu definición de vampiro. Sí. A ver, saquemos la definición de vampiro. Saquemos... Eso es bueno. No, sí, el otro día estaba un vampiro por mi casa. Sí, ¿Fornicando? ¿Dónde? ¿Un vampiro fornicando? No, por mi casa. Así es esto todo el tiempo. Bueno, es lo que escuché, güey. El inconsciente. Pero, Váyalo. échate ese, Dani. A ver, ahí les va la definición de vampiro. Es un chingo ¡Ay, madral, esa güey! madre! Un pedacito. La primera parte, que es la parte de la definición. Es un muerto que regresa de la tumba para sustraer a los vivos la sangre que necesita para otorgar una apariencia de vida física a su cuerpo. El chupacabras no murió y regresó de la... El chupacabras llegó de una nave espacial. Y el mosquito tampoco murió y regresó. Sí, pero no estoy diciendo que el mosquito sea un vampiro, güey. Ahí está. Entonces el punto claro es que tuvo que morir
Ok, y regresar Y regresar. Ujú. para chupar Bien, sangre. bien. ¿Me equivoqué o lo hice bien? Va. ¿Y esto qué? ¿Quién es ahí ese? Este güey es San Charbel. Este cabrón es un santo. Y no sé dónde vivió este cabrón. Seguramente aquí lo va a decir, pero este tipo era un fraile, un monje cristiano. Muere y lo emparedan, ¿no? O sea, lo hacen sándwich. Sí. Nah, no es cierto. Ríanse del chiste. Pero es que sí lo hacen sándwich con una pared. Sí, exactamente. Sí. Lo entierran entre las paredes del monasterio y por alguna cosa como se está filtrando la humedad, jefe, pues hay que arreglar la tubería, ¿no? Abren la pared años después de muerto Charbel y encuentran a Charbel muy pulcro, ¿no? O sea, casi impoluto el cabrón. Ujú. Entonces, hay una leyenda donde, además de que lo encuentran impoluto, de que lo encuentran muy limpio, sin descomposición, tiene un alillo de sangre en los labios. Ok. Entonces, vuelven a enterrar a Charbel. Tiempo después, la tubería, el plomero no es ¿Lo chingón. vuelven a enterrar en la pared? Lo vuelven a emparedar. ¿Por qué no lo entierran? No, es que, ¿por qué no los entierran? Porque antes se acostumbraba a enterrar a los muertos en las iglesias. Ajá. Las iglesias tenían unos patios enormes sí. y ahí era donde se enterraban. Cuando hay una sobrepoblación de muertos, entonces, Sobrepoblación de muertos. güey, es lo que está pasando en México. Cuando hay una sobrepoblación de muertos, se inventan los cementerios. Entonces los cementerios van Ok. más allá de los pueblos Ujú. y ahí llevas a tus muertitos, ¿no? Ujú. Y en los monasterios, en las iglesias, queda el espacio, pues, chingón para los religiosos, ¿no? Ujú. Por Ok. eso Y los ricos. Y los ricos, los nobles, la capilla de San Pedro, donde se supone que ahí están los restos de Pedro y Ujú. este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero el punto es, entierran a Charbel otra vez y por alguna cosa que el plomero no hizo bien en la chamba, lo vuelven a sacar y lo vuelven a encontrar limpio. Guapo el cabrón. No, bueno, seguramente estaba horrible el hijo de la chingada. Sí, está horrible. Pero entonces a partir de ahí se hace una leyenda en dos sentidos. De que Charbel es un santo, por eso lo canonizan. Ujú. Y la segunda, que Charbel es un vampiro y hay que matarlo al hijo de su pinche madre. Wow. ¿Eres un san vampiro? San vampiro. Manches, Sí. qué chido. Wow. Y siguiendo un poco en esta idea de la religión y del absurdo, Jesús revivió. Y ¿Hacia dónde vas? Ah. y esto es mi sangre. Ajá. Pues, Y Sí, dice, Jesús- que su sangre es vida. exacto. Y acá dice que la Sangre y definición es que la carne, sangre... Ujú, Coman para mi dar carne. Entonces, no se habla mucho de qué pasó después de que revivió Jesús, ¿no? Ujú. Como que dicen, Jesús revivió al tercer día y ahí se acaba la historia un poco, creo que sube al cielo, no sé, pero Ajá. si en ese tiempo que revivió después se hubiera echado unas chelitas de su sangre, que es vino, digo, no, de su vino, que es ¿De su sangre, sangre? algo así, Ajá. Sí. ¿contaría Jesús como un vampiro? No, porque no es No le saque, no le saque. autoprofágico. Aquí- Autocomestible, aquí no- o sea, el Aquí, cabrón. aquí no dice que te tengas que comer la sangre de otro más. No, es No que te creas, se lo tienes que sustraer a los vivos. Ok. no, pero Y es que sería un muerto. sería un Sí, zombie. ok, es cierto. Pero Ok. Jesús no se come el solo, o sea, no anda en el Sí. desierto y dice, chingue su madre, no traigo comida. Y se come el solo, o sea, le dice a la banda, Cómanme. Cómame. dense, o sea, aquí está el pan de vida y Wow. el vino y todo Sí. ese pedo. Entonces no aplicaría. A lo mejor los apóstoles pudieran ser vampiros. Ok. Si O regresaron. zombies. Ya sé quién sí es vampiro. Lázaro. Lázaro muere, regresa y después se Dios convierte mío. al cristianismo y come Sí, es la carne y cierto. sangre de Cristo. Guau. ¿Y qué le dijo Jesús a Lázaro? Vete por unas coquitas. Levántate, güey, la cumbia de Lázaro, Ah, chingado. sí. Levántate. Película recomendada, Jesucristo, cazador de vampiros. Ah, ¿Está en YouTube? Sí. Está en YouTube. No, man. Está en YouTube. Yo vi el de... Bueno, sabía que había un Lincoln, cazador de vampiros. Sí, Lincoln, cazador de o vampiros. zombies, También hay una un madre así. Jesucristo, cazador de Sí. vampiros. Oh, qué chido. Bueno, pues para que vean las historias de terror. ¿Vas a seguir con algo de vampiros acá? Sí, me faltan Ah. otros vampiros mayas. Los Tlahuepuchi. Los Tlahuepuchi son brujas,
Y aquí propiamente, estos cabrones sí se chupan a la gente para poder vivir. Pero estos no tienen, no siguen a una deidad en específico porque los otros estaban siguiendo a Camazotz. No, estos no. Estos son... Bueno, seguramente ahí tienen su panteón maya, pero no que yo sepa. A mí una cosa que siempre me ha gustado de pensar así como que ¿en qué época me hubiera gustado vivir? Sí. ¿No es que se han hecho ese ejercicio? De pensar, ¿en qué época me gustaría vivir? Ujú. Ujú. Y a mí tengo entre dos. Una es hacia el futuro, por realmente una época en la que ya tengas inteligencia artificial, en la Sí. que las enfermedades las cures desde antes, prácticamente puedas cambiar tu pensamiento a una máquina y ser inmortal. Ese tipo de cosas se me hacen así bien de fregones. Sí. Pero por otro lado también me llamaría mucho la atención estas épocas antiguas donde creías y sentías que todo esto era real. Yo sé que ahorita todavía mucha gente lo cree, ¿no? Ujú. Pero creo que aquí entre nosotros somos un poquito más escépticos. No, yo sí creo. ¿Tú sí Bueno, crees? no es cierto. Pero la sensación, o sea, yo sí me pregunto porque yo no conozco bien cómo sería esa sensación de creer que voy a entrar al bosque y que ahí hay un monstruo. Ujú. Ok. O sea, esa sensación, tengo mucha curiosidad de cómo es esa sensación. Pero seguramente te pasó, ¿no? De niño Pero uno mi papá cree. mató el fantasma. Pero no hay un fantasma, hay un chingo de fantasmas, hay un chingo de No. monstruos, ¿no? Verga. Bueno, de hecho, sí, bueno, sí, yo, a pesar de que yo digo de que no existen, yo no he visto, bla, 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 en realidad sí he visto cosas. La cosa es que yo digo que no están ahí, que están todas en mi cabeza. Ujú. Y de ejemplos, por ejemplo, las primeras veces que me empezaron a pasar fue en la secundaria, en la adolescencia. Que ya sé que vas a hacer un chiste, pero no. Dice que Me lo mató. No, dicen que en esa época es cuando despiertas al poltergeist. No. El ciclopeable rojo. No, pero pasaban muchas cosas en la casa donde se abrían, por ejemplo, las puertas se abrían solas. El Ok. típico. Entonces, pero aquí lo raro es que yo, bueno, desde ese tiempo, desde la secundaria, yo quería ser físico, entonces decía, no, esto tiene que tener una explicación lógica y pues las ventanas, ¿no? Tiene que estar alguna abierta, está haciendo una corriente de aire y entonces cerré todas las ventanas, todas, literalmente toda la casa y las puertas se seguían abriendo solas, la de mi cuarto específicamente. Y lo más extraño es que entonces yo me ponía a verlo y veía al picaporte girar. Porque una cosa es que se abra la puerta porque está mal Sí, cerrada. claro. Y no, yo llegaba, la cerraba, me aseguraba de que estuviera pasado el pestillo y el picaporte se abría, giraba y luego se estampaba la puerta. Ah, mames. Sí. Entonces, durante esa época, y a mí lo que me pasaba era así como que mucha curiosidad de qué está pasando aquí. Ujú. En esos mismos meses tuve muchísimas cuestiones como de lo de que se te sube el muerto. ¿Conocen esas? Sí, ¿Les ha claro. pasado a ustedes? No, a mí personalmente no. Sí, una vez sí, creo que sí. Solo una vez. ¿Y si estaba muerto? No sé. Mm. ¿O era el hombre que traías hace rato? No, pero sí me levanté tirando chingazos, güey. Sí, no me asusté, la neta, no. ¿No? Wow. No, solo me pasó una vez. Ah. Mm. Bueno, a mí me pasaba muy, muy seguido en esa época. Y para los que no sepan lo que es subirse el muerto, es parálisis. Completamente. Es el momento en el que te estás medio quedando dormido, te paralizas y ya no puedes mover nada. O sea, estás consciente, pero al mismo tiempo no puedes mover nada. Y además estás como entre la vigilia y el sueño, lo cual puede hacer que tengas alucinaciones muy, muy feas. Entonces me pasaba eso. Y luego, por ejemplo, apenas me iba a ir a dormir. Bueno, ¿y eso por qué pasa? ¿Por qué pasa? Ajá. De hecho, lo explican muy bien en la película de G.I. Joe. No mames. Sí. ¿Estamos citando a Gira Joe? Sí. Sí. G.I. Joe es muy mala la película, pero hay una parte donde dejan al tipo congelado a uno de los ninjas, al ninja blanco, y le explican, no te puedes mover, pero estás perfectamente consciente. Eso lo hicimos porque te colocamos un bloqueador de neurotransmisores aquí. Y entonces tu cerebro está consciente, pero no puede comunicarse con tu cuerpo. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros dormimos,
se activan unos bloqueadores de neurotransmisores, porque de lo contrario, realmente podríamos hacer cosas como que estemos soñando con correr y que salgamos corriendo y nos tapemos con la pared. Entonces, para evitar accidentes, el cuerpo bloquea y tu cuerpo queda flácido. Bueno. Entonces, lo que ocurre aquí es que cuando tienes, sobre todo las personas que tienen algún tipo de narcolepsia, es decir, de enfermedad del sueño, lo que ocurre es que entras a esta fase de neurotransmisores bloqueados antes de que logres quedarte dormido. Y por eso quedas consciente al mismo tiempo que bloqueado. Ok. Y es muy interesante porque de hecho cuando te quieres levantar, no sé si te llegó a pasar en ese momento, porque quieres moverte porque dices, ¿qué rayos pasa? Sí, no puede. Y sientes asfixia, porque empiezas a hacer, pues sí, o sea, a tratar de moverte, eso trata de tensar los músculos, pero al mismo tiempo no puedes hacerlo y empiezas a sentir que te ahogas. Y esa es la razón por la que la gente en la Edad Media creía que era un demonio, los súcubos y los íncubos, sentándose sobre tu pecho, aplastándote. Y hay de hecho una imagen muy famosa donde se ve al demonio sentado sobre el pecho de una muchacha. Sí. Es por eso, por esa sensación de opresión. Recuerdo mucho una vez donde un gato, estaba yo en el segundo piso, y entonces un gato se escucha en la ventana de mi cuarto, pero rasguñándole muy enfadado. Y golpeando los vidrios. Y sí, ahí sí se me fue lo físico completamente y me hice bolita. Y dije hasta que se vaya. Y entonces ya dejó de oírse el ruido y ahora sí me fui y me asomé. Es un gato. Pero lo extraño es que la ventana está como a 1.20 m de altura. Y cómo rayos estaba el gato raguñando. O sea, sí, o sea, físicamente está muy cabrón que se pueda parar ahí. Bueno, deja tú que un gato pueda hacer una marioneta muy rara. Sí, pinches gatos están cabrones. Pero ¿por qué hacerlo? Entonces son de las cosas que te dejan así como que... Y en esas mismas... Y sobre todo por la época, que les digo que estaban pasando muchas cosas así. También me tocó los famosos pasos en la azotea. Literalmente los escuché. Estando solo... que se oían los pasos, hacia donde yo caminara, se oían los pasos. Y entonces, en pasillito en la casa, corrí y los pasos. Y entonces dije, no, la fregada. Y luego después, la cama temblaba. Me acostaba, estando despierto. Y la mano se movía. Y la mano, sí. Sí, suele pasar, güey. Y no era la mía. ¡Ay, pinche afortunado! No, sí, pinche don José. Era la mano invisible del mercado. La mano invisible. ¡Ay! No, pero temblando así. Y yo primero pensé que era un terremoto. Digo, no tiembla en Fresnillo realmente, pero dije, pues debe ser algún tipo de eso. Y me bajé de la cama y dejó de temblar. Dije, se acabó el terremoto. Me vuelvo a acostar, vuelve a pasar. Dije, qué raro, me vuelvo a parar. Me voy, me quedo mirando, vuelvo a acostarme. Y en cuanto me acostaba, es cuando empezaba la cama a saltar. Entonces, y yo no le puedo encontrar explicación en el momento. Yo lo que hice fue de, pues si no me voy a poder dormir en mi cama porque tiembla, me voy a dormir al sillón y ya. Pero son cosas que claro que sí te dejan pensando. Sí, se asustan. Sí, totalmente. Bueno, yo personalmente no he tenido muchas experiencias. Nomás una vez fui a un campamento en el Zigzag. Quien no lo conozca, es un museo interactivo infantil en Zacatecas. Y tienen cursos de verano, los veranos, vaya. Y fui a uno, me quedé a dormir en los últimos días. Y también le tembló la cama. Pinche don José también es velador del Zigzag. No, nos quedamos en casas de campaña. Y esto no sé si cuenta realmente como experiencia paranormal, porque yo estoy segurísimo que fue orquestado. Porque yo estaba de que no creo en esto, ¿no? Y nos dijeron, en ese edificio hay un fantasma, ¿cómo ven? O sea, fuiste a un campamento científico y te decían, ahí hay un fantasma. Sí, estaban diciendo, mira, en ese edificio de ahí... Nuestros seguidores de Zigzag, no la chinguen. Nuestro nulo seguidor de Zigzag. Sí, en ese edificio de ahí se mueve el astronauta. Y en ese edificio de ahí... Sí. En ese edificio de ahí, en las noches, el astronauta se escapa, va a los tejados de la gente
y corre. Y nos dijeron, en ese edificio de ahí hay un fantasma. Y unos amigos y un primo y yo nos escapamos y fuimos a uno de estos edificios. Y yo estaba con esta idea de, yo no creo en esto, ¿no? Entonces yo llegué y le dije como de, estúpido fantasma, no creo en ti. Si es que existes, respóndeme. Y yo estoy seguro que todos se pusieron de acuerdo para decirme, uy, escuché que dijo, escuché que respondió, Un estúpido pequeño serás tú". paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Muy bien. Pero sí, como que todos se pusieron de acuerdo, según yo, espero, para decirme la misma respuesta, ¿no? Como, escuché que dijo tu mamá, ¿no? No sé. Gato Y madre. yo me asusté mucho. Y ya ahí estaba en la noche, ¿no? De, a ver, fantasma, no creo en ti, pero si existes, por favor no me hagas nada. Y además yo me asusté mucho porque vi toda la noche la bobina de Tesla prendida. Y ya luego me enteré que así la dejan. Pero sí me dio mucho miedo. Y también dejan prendido el fantasma de Tesla. Sí. Y pues creo que es lo más paranormal que me ha pasado. Fíjate que hablando de eso, yo creo que yo estoy convencido de que al menos varios de ellos estuvieron de acuerdo en que se orquestó. Yo estoy completamente convencido de eso. Pero aparte, no creo que hayan sido todos. ¿No? Porque siempre hay alguien que va a rajar. O sea, es muy difícil convencerlos a todos. Sí. Tú siempre ubicas a con quiénes puedes hacer la tranza Sí. y quiénes no. Ujú. Pero hay una cosa que se llama... ¿cómo se llama? Algo así como delirio colectivo, Ujú. que existe en psicología, Sí, sí, sí. que es cuando los demás empiezan a ver algo o empiezan a hacer algo, tú también lo haces. Aunque sea y lo escuchas y etcétera. De hecho, ha habido muchos ejercicios, supongo que habrán visto alguno en internet al menos, Sí. donde, por ejemplo, la gente se forma en tal lado y ahí van los demás a formarse. Y todos empiezan a bailar de ladito y la persona que no sabe se queda y empieza también a bailar. Ujú. Porque siguen. De hecho, a mí me tocó una vez en Fresnillo que estaban... ¿Cómo estábamos? Creo que estábamos viendo Venus o no sé qué. Y era ¿Venus así como... el canal porno? No, la estrella. Ya. Y luego era algo así como que quedarse viendo para allá y la gente empieza a voltear a ver. Y así como, ¿qué es? Y luego hubo algo así como que decía de que un ovni. Ah, sí, yo también lo veo. Y de repente todo el mundo estaba viendo un ovni. Wow. Entonces, cuando alguien dice, yo estoy seguro que lo escuché, los demás empiezan a escucharlo. Ujú. Bueno, a escucharlo. Sí, sí, Sienten sí. que lo oyeron. Entonces yo pienso que por ahí va. Wow. Alucinación colectiva, así se llama. Alucinación colectiva. Wow. Pero entonces, acabas de hablar de extraterrestres. ¿Los extraterrestres entran en este pedo paranormal o...? Yo creo que los extraterrestres también tienen fantasmas. Sí, ¿no? Pues si están vivos, se mueren. También debe haber... Vampiros Bueno, extraterrestres. No, el porque no chupacabras tienen podría boquita, ser ¿no? un vampiro extraterrestre. Ajá. Porque dicen que viene del espacio. Había una película del Piporro donde sí se venían vampiros. Sí. Vampiros de otras galaxias. Gran película. Sí. No, sí, yo creo que yo no híjola, qué buena pregunta. ¿Lo tomarías como paranormal a los extraterrestres? Pues, normal para quién, ¿no? Como, a lo mejor para nosotros no es lo más normal ver extraterrestres, pero asumo que ha de ser cierto tipo de discriminación decirle paranormales a los extraterrestres, como que, no sé, excluirlos de la sociedad. Extraterrestres son bienvenidos. Si están viendo esto, algún extraterrestre, no eres diferente, eres normal, ¿no? Acéptate. Sí. Nuestros seguidores de Andrómeda. Allá sí tenemos Sí. un chingo. Sí, Sí. No, pero pero- sí, yo creo que mientras que no se demuestren como reales, sí los metería en lo paranormal. Ok, sí. Muy medio de a huevo. Pero... Ujú. Ujú. Sí. Paranormal, pero no sobrenatural. Ándale, eso es ok, bueno. ok, Paranormal, ese pero me no gusta, sobrenatural. Porque- ese me gusta. Lo sobrenatural sería este pedo de otras dimensiones, ¿no? O sea, Ujú. no estamos en el mismo plano. Ujú. Estos términos que luego se utilizan, ¿no? Ujú. Los fantasmas están en otro plano. Los extraterrestres... Vibran en otra extraterrestres, energía, sí. cosas de esas. Ajá. Los extraterrestres sí estarían como en el mismo... Ujú. Mismo plano. En el mismo universo de
de Marvel. Ándale. Sí, o sea, no hay pedo porque ellos están vivos como nosotros, pero los otros simplemente son como ideas o reflejos o alguna chingadera de estas, ¿no? Sí. Sí. Digo, porque para nosotros se nos hacen un fenómeno acá súper extraño, los extraterrestres, ¿no? Porque son extraños, ¿no? Pero ellos, si existieran, si existen, no tendrán como que sus propios problemas normales, ¿no? Como, uy, estaba pasando por ahí, ¿no? En mi nave y vi, juro que vi unos tipos tomándome fotos, ¿no? O sea, Sí. se reporta el avistamiento de una cámara sin resolución. Un simio que podía utilizar pulgares. El otro día que venía con mi novia en el carro y lo dice, ¿qué es eso? Porque había una luz. Lo que pasa es que estaba medio nuboso y oscuro y el cerro no se veía. Entonces, Ok, sí. esta como casita o algo así parecía estar flotando. Ok. Entonces, cuando dijo, ¿qué es eso? Y dice, rápido, rápido, una cámara de los 80s con mala resolución. No, pero de hecho, con respecto a los extraterrestres, yo estoy convencido de que existen, más no de que estén en la Tierra. Sí. Y creo que convencido de que existen, hay una ecuación que se llama ecuación de Drake, en la cual te calcula las probabilidades de que exista la vida en otro planeta. Y te pone como que las probabilidades de que tengas en un sistema solar como el nuestro, que se haya desarrollado un planeta similar al nuestro, etcétera. Y las probabilidades son altísimas. O sea, prácticamente es forzoso que exista más civilizaciones. Pero imagínense ustedes, una civilización que tiene la capacidad para viajar más rápido que la luz. Porque esa es la primera limitante. Si no viajas más rápido que la luz, no puedes llegar a otro sistema. A otro sistema solar. Te mueres en el trayecto. Que logres hacer esa mega viaje para llegar a la Tierra y esconderte. No, o sea, yo llego y lo conquisto, no sé. Sí, está cabrón, o sea, y durante miles de años además, ¿no? Pero es donde entran las cuestiones que pueden ser explicadas también. Por ejemplo, lo que le pasó con mi novia, pues en realidad era nada más como que una casa en el cerro, pero todo lo demás estaba oculto. Recuerdo una amiga que me platicó, Víctor, ¿la conoce, Sofi? Ajá. Una vez me platicó que se fueron de campamento y entonces que todos estaban de que, ay, pues, bien, pero es que eso de allí son ovnis, bla, bla, bla. Porque sí, dices que te juro, eran 6 esferas flotando juntas y volando en el cielo. Y luego ella misma dio la solución. Dice, esa madre era Starlink. Eran los primeros satélites. ¿Ya existía? Ya. Eran los primeros. De hecho, era la primera vez que se lanzaban. Eran los primeros satélites de Starlink viajando. Y en ese tiempo eran muy luminosos. Y era un paquete de 6. Ahí hay que distinguir entre algo que no tiene explicación y otra cosa que es sobrenatural. Puede algo no tener explicación y aún así ser natural. Tener una explicación solamente que yo no la conozco. Hablando un poco también esta parte de los otros planos, ¿no? Los extraterrestres están en nuestro plano. Sí, hablando de otros planos, el padre del espiritismo, Allan Kardec, este tipo decía que él estaba seguro, ¿no? Completamente seguro de que era científico, que había otra dimensión, otro plano en el que estaban como que espíritus, ¿no? De muertos y así. Y él escribió un chorro de libros sobre este tipo de temas y tal. Resulta que Francisco I. Madero viaja a Francia cuando tenía 30 años, conoce el trabajo del padre del espiritismo de Kardec, y Kardec decía que había algunas personas que fungen como mediums, a los que les hablan los espíritus y les dictan lo que tienen que escribir para dar un mensaje a la humanidad. Francisco I. Madero se convence de que él es un medium y de que los espíritus le hablan y le ordenan escribir este libro importantísimo, no recuerdo cómo se llama, pero el que inicia ¿cómo se llama? Sí, la revolución. Harry Potter. Harry Potter y la Revolución Mexicana. Oye, güey, me cae que sí lo compraba. Sí, ¿no? ¿Cuál? ¿Tú sí? Pancho Villa toma el tren. Claro que Porfirio Díaz fue buen presidente. Hizo el primer tren mágico de México. Pero tú sí te sabes el libro porque lo estabas pensando. Sí, ¿Cómo se llama? Los que no recuerdo el nombre, pero sí ubico cuál. Es el equivalente a Los Sentimientos de la Nación de Benito Juárez, pero es uno para la revolución que inicia
él basado en lo del espiritismo. Sí, precisamente, entonces... Básicamente se lo dicta a su hermano, ¿no? Me parece. Sí, su hermano y otra persona, creo. Otro familiar también. Otro fantasma. Otro fantasma, el fantasma exactamente. estaba muerto. Ajá. Entonces, ¿A poco? Entonces, de ahí tenemos que, de alguna forma, el origen de la revolución viene indirectamente Del del más allá. padre del espiritismo. Pues Sí. si lo pensamos de esa forma, todo viene a partir de fantasmas, ¿no? O sea, es que se me apareció un fantasma en un árbol llameante y me dijo, estos son los 10 mandamientos. Nadie vio a ese cabrón. Nadie vio a ninguno de esos dioses, ¿no? Entonces, Sí. en teoría todo vendría del plano espiritual. Y me parece que también es importante lo que decías hace rato, hacer la diferencia entre lo sobrenatural y lo paranormal. Porque sí, los extraterrestres y los espíritus no están jugando en el mismo plano. ¿Y a qué voy? Al folclore. O sea, los extraterrestres ya no son estas divinidades. Incluso entran como en la onda más de ciencia ficción. Si son buenos, si son malos, depende del autor. Pero en el folclore es diferente. En el folclore sí era para explicar otras cosas. Explicabas el por qué el sol se iba, el por qué la luna salía, el por qué morías, el a dónde ibas a ir a partir de la muerte. Entonces, sí había otro pedo a partir del folclore o de las leyendas. La misma historia de La Llorona. La Llorona tendría un punto muy importante en la cultura mexicana. ¿Cómo te la sabes tú? Sí, porque hay muchas variantes, ¿no? Sí, Yo me sé la versión fresnillense. No mames. Sí. Esa es la que me da más miedo, cabrón. No, o sea, sí da miedo, güey. Entonces, hagan de cuenta que era una señora que iba con sus hijos vendiendo coca y saca el cuerno de chivo No mames. y dice, ¡ay, mis hijos de la chinga! Y se arma bien... No, sí, la versión en Fresnillo es que, bueno, allá hay un cerro. Fresnillo es un lugar completamente minero. Bueno, o era 100% minero en algún momento. Y entonces su subsistencia consistía exclusivamente en la extracción de plata a través de lo que antes era la Fresnillo Company, porque era gringa, ahorita es la compañía Fresnillo o Peñoles. Y el cerro principal, que es el Cerro de Peñoles, era donde se extraía la plata. Ahorita ya se extrae de otros lados, de hecho ya se acabaron el cerro, ya no existe. Pero ese cerro tenía un hoyo gigantesco en el centro, que es de donde extraían, y le llamaban el Glory Hole, o el hoyo de la gloria, sí. ¿En serio? Sí, en serio. Vamos. Sí, no, bueno. Entonces, era muy común que los mineros entraran a trabajar a este lugar y luego recibieran viandas de sus esposas, ¿no? Para comer algo. Uh-huh. De hecho, el término de Fresnillo proviene de que en la purificación, que viene siendo como su mini catedral, por así decirlo, había un fresno pequeño y ahí es donde estaba el pozo de agua. Entonces muchos bajaban a comer allí. Y por eso decían, vamos al Fresnillo, al fresno pequeño. Okay. Y entonces de ahí se quedó el nombre, etc. Esta mujer, una de las señoras de esa época, se entera que su esposo la está engañando, ella se vuelve loca completamente y lo que hace es asesinar a sus 2 niños. Tenía 2 niños pequeños, los avienta en este hoyo gigantesco para que se mueran en las cavernas de la mina, y cuando ve lo que ha hecho se vuelve loca. Y entonces también grita de que ¡ay, mis hijos! Cuando los ve en el fondo. Y se avienta también a este lugar. Hay una variante donde además, cuando va cayendo, trae un... ¿Cómo se llama este? ¿Rosario? Rosario, trae un rosario. Ya saben, es muy típica esa, ¿no? Y la atora y no la deja caer hasta que maldice a Dios y entonces el rosario se rompe. Y es cuando cae, y a partir de ese momento, durante las noches, sale a buscar a sus hijos, como alma en pena, gritando ¡ay, mis hijos! Y si la oyes, cada vez se va acercando más, tienes que huir, porque si te agarra a ti, te va a confundir con uno de sus hijos y va a llevar tu alma al infierno. Sí. Esa es la versión. Mira, es una versión que yo no conocía. No Se conocía supone esa versión. también que entre más lejos la escuchas, más cerca está, ¿no? Ah. Y entre más cerca se oye su voz es que está
lejos. Ajá, y bueno, ahí, y aquí es donde también entendemos que todas las culturas toman prestado para formar estas leyendas, ¿no? Yo me acuerdo, yo no sabía esta versión, pero aparte no sabía esta onda de que si la escuchabas lejos estaba cerquita y viceversa, pero sí la conocía con el silbón. El silbón es otro espectro de Venezuela y este cabrón no lo dejaba, su padre no lo dejaba estar y se la prohibía, ¿no? Entonces, en un día los encuentra haciendo los queveres propios del amor en el granero y el Glory Hall. el Glory Hall en el granero y el papá mata a la chava. Entonces, este cabrón se emputa y mata al papá. Entonces, se lleva los restos del papá en un costal para ir a tirarlos. Y algo le pasa, no estoy seguro qué le pasa, pero seguramente fallece. Fallece el tipo y sí es condenado por no sé quién chingados a vagar con los huesos de su padre en un costal y silbando, ¿no? Entonces, Los huesos del padre. del padre de la chava. No, o sea, era el padre era el papá, era del morro. Ah, era el papá del morro. Ah, Ajá. ok, ya. Entonces el morro mata a su papá. Y es condenado a vagar por ahí como un espíritu errante. Y silba. Por eso le dicen el silbón, obviamente. ¿Qué silbaba? No sé, la neta. No sé cómo silba. O sea, ya la gente que nos vea en Venezuela ya nos dirá que viene en Venezuela. Pero tiene la particularidad esta que acaban de decir ustedes. Que si lo escuchas lejos, está cerca. Que si lo escuchas cerca, está lejos. Sí, es muy interesante, ¿no? Como a veces, como decía hace rato, ¿quién lo dijo primero? ¿Quién fue el huevo, la gallina? Pero, bueno, hay unas veces en las que coincide en muchas partes del mundo independientemente y otras partes donde se lo piden prestado. Aquí yo creo que es más probable que se lo pidan prestado porque estamos muy cerca. Fíjate, una vez estaba platicando con unas amigas cuando vivía en Nueva Zelanda y ellas, es que acababa de salir la película de La Llorona. Entonces me preguntaron, oye, ¿qué onda con eso? Vimos una película que dice que es una leyenda mexicana. Y les dije, no, a mí la película la neta es que está chafona. Pero la leyenda es así, ya está. Y sí se quedaron de, no manches, ¿qué onda? Y me empezaron a platicar, ellas eran me parece que de Vietnam. Y empezaron a platicar sus historias y coincidíamos como que en muchas cosas que no puede ser posible que nos hayamos pedido prestado, la neta. Y bueno, y una cosa que ellas me mencionaron, que me llamó la atención, dicen, ¿te has fijado que en países como Nueva Zelanda prácticamente no hay leyendas? Dice, y con nosotros está plagado. O sea, nosotros vamos a cualquiera de nuestros pueblos y va a haber casas embrujadas, va a haber leyendas, y tú llegas acá y preguntas por una casa embrujada y era de... ¿Qué? Pues es que a lo mejor en Nueva Zelanda, si alguien cacha a otra persona teniendo relaciones, en vez de matar a la persona, le dice, bueno, vamos a hablar de se esto. Une. ¿no? Se une. Sigo yo. Hay reta. Sí, como que son muy educados en Nueva Zelanda como para... Hey, mate. Para llegar y... ¿no? Hey, mate. Es que así siempre se saludan. Ah, sí. Hey, sí, mate. sí. Hey, mate. Hey, mate. Can I join you? Pero tendrá que ver esta onda de... No sé qué tan desplazados pudieron ser por los ingleses, estos nativos de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, incluso ahora Nueva Zelanda es uno de los 5 ojos, le llaman, ¿no? Los 5 ojos que vigilan el mundo, que es Inglaterra, Escocia, Nueva Zelanda, Irlanda del Sur, y me falta otro. ¿Pero a qué se refiere esto? A que son estas colonias o puntos clave del reinado de Inglaterra, ¿no? De Reino Unido. Pero ese no es el punto, ya hablaremos en algún otro momento de eso. Sí. Pero a lo mejor fueron muy desplazados, a lo mejor sí fueron muy enterrados sus costumbres. Uno de los pueblos más católicos es el inglés. Entonces, si atendemos a la idea de conquista, los católicos no dejaban mucho terreno libre para poder creer en lo que quisieras. ¿En algunos? A nosotros nos dieron chance.
A nosotros. Bueno. Sí, o sea, Bueno, ya hablaremos nos de... dieron más chance. Ok, O sea, sí. si hay una mezcolanza muy, o sea, evidente, por ejemplo, en el Día de Muertos, ¿no? Ya hablaremos del Día de Sí, pero Muertos es que, en el bueno, creo en que el mi siguiente. problema es más que nada el término de dar chance, como si lo hubieran podido. Sí, Que bueno. vamos a permitir. En realidad Es- fue es porque una- no lograron aplastarlo. Es, por ejemplo, en Chiapas hay una procesión que se llama la vara alta. Y tiene que. El palote. Sí. Ajá. Y lo que hicieron los católicos decían, miran, es que ellos tienen una cruz, a este pueblecito de aquí sí hay que dejarlo. Y en realidad esa cruz era una caña de maíz y las laterales eran las hojas. Entonces era una adoración a la vida que provenía de la tierra, no era un Cristo. Pero Ya, bueno, sigue. Sí, sí, sí. Bueno, no, nada más era un punto, pero a lo mejor por eso no tienen tantas leyendas, ¿no? Porque me parece que el mito es muy necesario. Joseph Campbell lo dice, el mito es necesario para la identidad de los pueblos. En algún momento, no sé en qué momento va a salir este episodio donde hablamos de religión y filosofía, no, de religión y ciencia, y a lo mejor se nos pasó este punto, o sea, la religión como mito, como punto antropológico, es importante porque nos da una identidad, ¿no? Nos da ese punto de partida para empezar a crear. Sí. Entonces, hablamos de esta forma necesaria del hombre para explicarse, para entender sus orígenes, para saber qué onda con su mundo a partir del mito, ¿no? Y el mito nos lleva a leyendas, y leyendas pueden ser terroríficas o no terroríficas, pero en este punto me parece que ya llegamos a un momento donde no necesitamos tal vez esos mitos, pero sí atendemos a otros mitos como los extraterrestres, que ya son un poco más científicos, no sé cómo llamarlo. De alguna forma se puede apelar a una cierta evolución del mito, ¿no? Exactamente, pero ¿cómo atiende la ciencia esto? O sea, simplemente se descalifica y se acabó. O sea, no existen, no pasa, no hay nada detrás de todo esto. Yo creo que el objetivo de la ciencia no debería ser simplemente descalificar. El objetivo de la ciencia tiene que ser explicar. Y explicar lo que sea explicable. Porque, por ejemplo, si vamos a decir, a ver, demuestra que Dios no existe, que es un típico. Explícame esta. Que les digo que una vez me pasó estudiando física en San Luis Potosí, que vi el anuncio de una conferencia que decía la demostración de que Dios existe. Y yo de, chinga. Y pues fui a ver porque fue en la facultad de física. Okay. Entonces, resulta ¿Dónde es para no estudiar ahí? En San Luis. No vaya. No, pero... y resulta con que yo no sé por qué llevaron a un religioso a dar esta conferencia, y en realidad su demostración de que Dios existe era una demostración de que tú no puedes demostrar que no existe. Ajá. Lo cual pues es correcto, ¿no? O sea, yo también te puedo decir, en Marte hay una piedra con forma de corazón. No me puedes demostrar que no existe, pero eso no significa que exista. Entonces, pasó esta misma cuestión. Y para mí, la cuestión de la ciencia es que tiene que ser falseable. Falseable significa que que se puede permitir que demuestres que es falsa. Entonces, Dios no puedes demostrar que es falso. Exacto. Así que no es falseable y por lo tanto no entra dentro de lo que puede estudiar la ciencia. Sí, pues es esta cuestión, ¿no? De que si yo digo un postulado científico de que el clásico ejemplo, ¿no? Todos los cuervos son negros. Yo tengo que dar también como científico, yo digo que todos los cuervos son negros, pero también te doy el elemento con el que tú puedes demostrar que estoy equivocado, ¿no? Pero si me encuentras que hay un cuervo que no sea de ese color, entonces lo que yo digo es falso. Y entonces ya como yo como científico te doy no solamente mi teoría, mi idea, sino la forma en que tú puedes demostrar que es falsa, ¿no? Que es precisamente esto, tengo que darte una forma de que me demuestres que estoy equivocado, y eso es la falsación, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, volviendo a la parte de los fantasmas específicamente, que gracias Beto ya explicaste bien lo que es lo falseable. Imaginen, por ejemplo, que me dicen, demuestra que no existen los fantasmas. No puedo demostrar que no existen los fantasmas, no le compete.
a la ciencia, demostrar que no existen los fantasmas. Lo que sí le compete a la ciencia es demostrar los fraudes de fantasmas. Sí. Entonces, si alguien te llega con una fotografía de un fantasma, ahí sí entra la ciencia a decir ¿es o no es? En ese sentido, tenemos de hecho el episodio del año pasado, hicimos mostré cómo se pueden hacer fantasmas, que de hecho Beto me ayudó. Beto sale de fantasma en varias fotos. Y explicamos eso. De nuevo vienen cosas como, por ejemplo, si alguien dice que algo que está muy de moda ahorita, y salen los TikToks y todo, es decir, lo que pasa es que los fantasmas son seres energéticos. Ahí sí se puede meter la ciencia. Porque la energía es competencia de la ciencia. Y no entra. De hecho, yo una vez me preguntaba una persona, oye, pero ¿tú crees desde el punto de vista científico que los fantasmas? Digo, mira, yo no voy a decirte qué creer y qué no creer, pero a mí me parece muy difícil desde un simple punto de vista. Piensa, si yo estoy viendo a un fantasma y mi ojo funciona a través de radiación electromagnética que llega a él, significa que el fantasma está emitiendo esa radiación electromagnética. Y si emite radiación electromagnética, entonces tengo que poderlo medir con un aparato de medición electromagnética. Y no se pueden medir. Entonces, desde el punto, en el mismo momento en el que tú me dices que lo viste, ya no es un fantasma, ya es un ser que cumple las leyes de la física. Vale. ¿Cómo me podrías decir un fantasma que realmente sale de las leyes de la física? Pues si tú lo sientes, pero no lo puedes ver. Y eso echa a perder casi todas las aseveraciones que existen sobre lo sobrenatural. Ya. Sí. Y también esta cuestión de sentirlo no es falseable, ¿no? Hasta cierto punto. Como exacto. esa cuestión de las vibras, ¿no? O de la ley de atracción o ese tipo de cuestiones de... No, hombre, es que no hizo nada que me hiciera como dudar, pero es que tenía unas vibras malas que se puede explicar por otros medios, ¿no? Psicología, todas esas cuestiones que no necesariamente todo lo que no puedes explicar tienes que encontrarle una explicación sobrenatural o paranormal, ¿no? Hay un es que no recuerdo cómo se llama la persona que lo propuso, me parece que era un francés o un inglés, pero la cuestión que decía este personaje es que los humanos tendemos a buscarle tres pies al gato. O sea, tratamos de encontrar patrones donde no los hay. Entonces, lo que dicen es, por ejemplo, voy a poner de ejemplo los terremotos de México, sí. que hace no mucho hubo muchísimo relajo porque había 3 terremotos de más de 7.0 el 19 de septiembre. Y entonces un físico de la UNAM, que es una vaca sagrada en el área, dijo que las probabilidades de que eso haya ocurrido eran de 0.0007%. Una ridiculez de porcentaje. Y luego sale por ahí el ídolo de Lalo, Santaolalla, diciendo, no es cierto, fueron más o menos 10%. Yo le creo, señor. Yo le creo. Y lo después, que usted diga, señor. Y después Lalo, Víctor y yo aquí grabamos los cálculos que están ahí. No se ven, pero ahí están. A ver, demuéstralo. Demuéstralo. Sí, eso no es falseable. Y encontramos que, por ejemplo, la cuestión es de que empiezas a hacer trucos para que salga muy improbable. Lo que hizo este señor, a pesar de que es un genio, el señor es un genio, pero los torció los datos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, es que no voy a considerar los terremotos similares, voy a considerar los que sean de más de 7.0. Pero no voy a considerar esto y voy a considerar esto otro. Y entonces empezó a forzarlo. Y eso lo hacemos mucho los humanos para tratar de encontrar parámetros donde no existen, similitudes donde no hay. Un ejemplo perfecto de esta necesidad de los humanos por a huevo meter cosas en donde no van, es hace rato intentando demostrar por atrás. Que los mosquitos son vampiros y que Jesús es un vampiro y que el chupacabras es un vampiro y a huevo queremos que todo sea un vampiro. Sí, entonces, que fue cuando Víctor volteó y nos vio de, ¿qué está pasando aquí? Pero eso lo hacemos mucho, o sea, de hecho, cuando piensen, por ejemplo, en las premoniciones. Yo recuerdo una vez en la preparatoria
donde sueño la noche anterior que me quedo solo en el partido de básquet, en la cancha. Uh-huh. Con el árbitro. Con... Sin ropa. Con un chingo de aceite en el cuerpo. No, está bueno tu sueño, güey. Y entonces quedo solo y veo en mi sueño que todos están del otro lado de la cancha. Ujú. Y entonces yo me voy corriendo hacia el de este y voy y la clavo, ¿no? Con el árbitro. Ajá. Y entonces, ese día que estábamos jugando, se me desabrocha el tenis y me detengo a abrochármelo mientras todos los demás corren. Ujú. Y entonces roban el balón y justo cuando yo me estoy terminando de abrochar y pues me ven solo, me avientan el Ujú. balón y digo, es lo de mi sueño. Ok. Excepto que yo no salto tanto como para clavarla. Y nada más la dejé allí. Y ya se los platiqué. No, fue una premonición, viste el futuro. Y sí les dije, con todo respeto, no mamen. O sea, sueños tenemos a cada rato y no se cumplen. Pero de los 1000 sueños, uno que se llegue a cumplir, ese es el que se nos va a quedar grabado. Y de hecho, en ese momento, les platiqué como otros 3 sueños cercanos. Digo, y ninguno de esos se cumplió. Ajá. Pero esos no me importan. Y a ustedes tampoco les va a importar que les diga, oigan, tuve un sueño y no se cumplió. Y de hecho, tan es así que ahorita, después de tantos años, no recuerdo esos otros sueños que les platiqué, pero recuerdo el que se cumplió. Sí, claro. ¿Y eso qué es? Una vil tirada de dados. Ujú. Entonces, esa es una de las explicaciones que nos dan a veces, o más bien, una explicación científica a el por qué la gente luego cree en ciertas cosas que no son científicamente viables, como el famoso me visitó antes de morir. Uh-huh. A veces hasta es después cuando sienten que, yo creo que lo soñé. Y después hasta se convence uno de que realmente pasó. Tenemos esta tendencia natural a intentar explicarlo todo, ¿no? El hombre es inquieto por naturaleza y necesita saber, ¿no? A lo mejor por eso también estos juegos adivinatorios o si vamos más atrás el oráculo. El oráculo. ¡Saludos, Lalo! El oráculo que tenemos mucho, el famoso oráculo de Delfos. Ujú. Y yo hace poco leía un artículo. Postulaban que el lugar del oráculo de Delfos estaba abajo de un lugar que expedía gases volcánicos. Y mi amigo Lalo me dará la razón ahí en los comentarios y me va a mandar una foto en cuadritos y también un beso. Y esto provocaba que los cabrones, los sacerdotes ahí de Delfos, alucinaran. Entonces llegaba Leónidas y les decía, oye, güey, pues, ¿qué hago? Oye, ¿me doy de madrazos? Güey, tú vas a darte de madrazos. Tú siempre vas y te das de madrazos, güey, ¿para qué nos preguntas? O sea, y la gente creía esto. Muchas veces pensamos en este punto primitivo o estúpido de otras civilizaciones cuando nos conviene, porque cuando nos conviene los mayas son muy chingones, son una civilización muy avanzada para su tiempo, pero también creían en horóscopos, ¿no? Creían en la astrología. Entonces, sí habría que buscar como este punto intermedio donde se le da su justa razón, como lo decíamos en algún momento cuando hablábamos de los animales. En su momento era necesario de cuestiones en animales y en su momento era necesario que otras culturas antiguas explicaran esto a partir de lo que son timos ahora o supercherías. Ujú. Sí, ese es muy buen punto porque siempre hablamos de... O sea, todo... Si tú le preguntas a un católico, oye, ¿qué opinas de la mitología católica? Va a explotar. Pero si le preguntas por la mitología griega, sí, claro. Sí, o, claro. ¿ves lo que creen los indígenas? Ay, sí, estos supersticiosos. Siempre es donde nos conviene. Donde nos conviene es como vamos a hablar. Pero yo también quería retomar de que desde el punto de vista de la ciencia, insisto, no le corresponde a la ciencia a veces explicar ciertas cosas que no sean falseables. El otro día me decía un alumno, me preguntaba, oiga, maestro, ¿usted cree en estas cosas? Le dije, no, pues yo en lo particular no. Dice, lo que pasa es que me pasó algo. Y decía, acá es cerca de Zacatecas, una carretera, la que va hacia Jerez. Dice que iba caminando hace un cierto tiempo. Dice, voy caminando por un lado de la carretera, él vive en un ranchito. Saludos. Y entonces, dice, voy caminando por un lado de la carretera hacia el otro ranchito.
y se me acerca una señora y se pone a platicar a un lado de conmigo y me va diciendo, oye, ¿puedo acompañarte? Lo que pasa es que pues me da miedo ir sola. No, sí, claro, véngase. Dice, lo que pasa es que fíjate que se me perdió mi hija y no la hallo y estoy buscándola. Y que dice, no, pues señora, es que no la he visto. Dice, no, mire, y le empieza a describir. Mi hija es así, ya sabe, mide como tanto, se me perdió hace unos días, no la has visto, por favor. Y, no, señora, pues no la he visto, y es que no la encuentro. Y la señora seguía platicando, es que no encuentro a mi hija, estoy buscando a mi hija. Y que llega un momento cuando ya va a llegar a su ranchito que el muchacho voltea hacia a un lado y voy solo. Y volteo hacia todos lados y no hay nadie. Dice, maestro, le juro, yo la vengo a escuchar, me viene platicando a un lado y describiendo, o sea, no fue es que escuché mi nombre o escuché algo así, me describió a su hija, me platicó su angustia de cómo se le perdió, de cuándo no la había encontrado y no había nadie allí. Entonces sí, les platiqué en el rancho y dice que a nadie les ha pasado. Que luego, típicamente cuando alguien te miente, trata de decir, no hombre, y a otro le pasó, y te trata de... Y fue más así como que no, pues la verdad es que soy el único al que le ha pasado. Dice, lo más que me encontré fue un tío que dijo que le habían hablado a una persona también, pero no era en la misma zona de la carretera ni fue una mujer. Y a él no le pasó de que fuera platicando todo el rato. Entonces, son cosas que desde el punto de vista científico tú no deberíamos tomar tampoco la postura de decir, estás menso. O sea, yo diría, es una alucinación. Pero no puedo tampoco, eso tampoco es falseable. Yo tampoco puedo demostrar que es una alucinación o que no es una alucinación. Y en ese sentido puedo poner también ejemplo personal, que también algunos de ustedes lo conocen, no sé si Beto. Pero cuando hace muchos años yo vivía en unos edificios, tuve un tiempo viviendo con tu mamá, Perla y Blanca. Y entonces en este lugar me quedé durante un tiempo, les digo, y un día me pasa esto de subirse el muerto en la madrugada. Y yo siento una presencia que entra a mi cuarto, que voltea, me ve y dice, ya es hora. Y yo pienso que eran ellas diciendo, ya es hora de irte a clases. Entonces cuando siento que la presencia sale del cuarto, yo me puedo mover y salgo a irme a clases y me doy cuenta que está oscuro y que son las 3 de la mañana. Digo, chinga. Y me regreso y me vuelvo a acostar. Me acuesto y me vuelve a pasar esta sensación de inmovilidad. Vuelve a entrar la presencia. Llega, me vuelve a decir, la segunda creo que no me dice nada. Entonces, vuelve a pasar, me vuelvo a despertar. Cuando la presencia sale del cuarto, vuelvo a salir, no hay nada. La tercera vez que me pasa, ahora la presencia no camina hasta conmigo, porque primero caminaba hacia mi lado. Esta vez se va a mis pies y desde mis pies se me queda viendo. Y ya pues cuando se vuelve a ir, yo me paro y digo, a la fregada, no voy a poder dormir aquí. Me voy a dormir al sillón que estaba en la salita. Entonces, es un departamento muy chiquito. Entonces, desde la sala, pues obviamente se ve son como 4 metros cuadrados, así que se ve mi cuarto. Entonces, me quedo a dormir en el sillón, despierto, serían como las 7:30 de la mañana. Recuerdo porque tenía un partido de básquet ese día y nada más eso iba a ir a jugar. Entonces, despierto, ya había luz. O sea, no puedo decir de que no había luz. Ya había luz, me levanto, ya estoy despierto. Estoy así a un lado pensando así como que, bueno, me voy a poner mis tenis para irme. ¿A qué horas es? A las 9 el partido, me da tiempo de ir. Y volteo hacia mi cuarto y ya hay una mujer de negro, ahora sí que muy cliché, pero de negro. Justo lo iba a decir. Sí, muy cliché, de pelo largo, muy largo, con un vestido largo, pero flotando, recuerdo que serían como unos 20 centímetros con respecto al piso. Yo no la veo de espaldas y ella está mirando hacia mi cuarto. Y entonces avanza flotando hacia mi cuarto y conforme va entrando a mi cuarto va desapareciendo. Y yo en ese momento, pues, ¿qué dice uno? Tengo partido de básquet a las 9. Ya me voy a sí. Pues entonces, pero yo porque soy así, o sea, mi sensación fue de, lo estoy alucinando. O sea, mi posición fue, esto es una alucinación. Sí. Ahí nos vemos, voy a jugar. No te volvió a pasar. No, nos mudamos poco después. Vámonos. No, pasó, allí lo que pasó otra vez,
que fue como una semana después, fue que estaba yo haciéndome un sándwich en la tarde, mi hermana estaba en el cuarto trabajando en la computadora, y luego yo escucho clarito una voz de mujer que me dice, ¡todavía no te mueres! Y sí, y yo lo primero que pensé fue, ay, qué mal parida de mi hermana. Y luego recuerdo que voy al cuarto y le digo, no, fíjate, todavía no me muero. Y volteé a mi hermana así de... A ver, ¿a qué horas, cabrón? No, se me queda mirando y me dice, ¿de qué estás hablando? Y en ese momento, cuando ella habla, me doy cuenta de que la voz que escuché no es la misma voz de ella. Y entonces ya no le digo, no, nada. Estaba tonteando, no me hagas caso. Y me voy. Y esas fueron las 2 cosas que pasaron en ese lugar en específico. Y fue poquito después cuando nos mudamos y ya, dejaron de pasar. Y nunca te volvió a pasar nada. De eso no, bueno, alucinaciones, algunas cosillas sí. O sea, estando en Nueva Zelanda, una vez estaba viendo la tele, estaba acostado en la cama viendo una serie. Y el burro de planchar empezó a temblar. A saltar. Y no me le quedé mirando y dije, es una alucinación, y seguí viendo la serie. O está temblando. Pues aquí en Zacatecas. Lo que no se me ocurrió en ese momento, tristemente, fue agarrar el celular para filmarlo. Sí. Que en retrospectiva es de, güey, voy a buscar mi celular de los 80s, pensando de que es una alucinación celular. que no tenía sentido filmarlo. Sí, claro. Aquí en Zacatecas también pasa mucho que uno va por la calle y ve gente que empieza a saltar. Sí, afortunadamente no los he visto. No creo en eso. Sí, muy seguido. Muy seguido, sí. Muy seguido empiezan a saltar. Pero regreso un poco a lo de La Llorona. Y lo comentaba hace rato, lo preguntaba, porque yo hasta hace poco me enteré que La Llorona también tiene una versión donde es una diosa mexica. Hay una diosa que se llama Cihuacóatl, y esta Cihuacóatl era la encargada de llevar a uno de los cielos, uno de los inframundos, a las madres que morían en parto. Esta diosa se dice que también lloraba antes de que llegaran los españoles, ¿no? A la llegada de los españoles, ¿no? Y lloraba esto, ¿no? Ay, mis hijos, ¿dónde los esconderé? Ay, mis hijos, ¿cómo los resguardaré? Porque era el mal augurio de que venían los españoles y nos iban a dar en la madre, ¿no? Y los hijos que iban a morir, pues éramos nosotros. Bueno, pues sirenas y tritones, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. A nosotros nos encantó, de hecho se nos fue el tiempo bien cabrón. Sí, y creo que si nos quisiéramos, nos dieran chance, esto nos quedamos horas. Pídanlo. Sí. Yo sé que estás ahí y te voy a encontrar, seguidor. Seguidor número 1. Que vives en Perú. Bueno, ¿algo que quieran decir para despedirse? Nada, yo estoy muy contento porque nunca había grabado con Beto y soy muy fan de Beto. Entonces, eso es paranormal. Sí. Eso es... Entonces, yo espero que coincidir otras veces con Beto y gracias. Tú no. Muchas gracias. Gracias, Beto. Beto. ¡Bu! Y recuerden, no se coman los burritos por atrás. Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.